Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson Javier Buxini. Soy estudiante del profesorado de Informática y Computación. Y en este video vamos a aprender lo que es la normalización y la creación de bases de datos a partir de DDL, que es código. ¿Sí? Ok, lo primero que vamos a ver entonces es las reglas de normalización. ¿Sí? La normalización tiene tres reglas. ¿Sí? La primera que dice eliminar grupos repetidos, crear tablas para cada grupo de datos, dependencia funcional, relacionar tablas mediante clave externa, evitar que las columnas realicen el mismo trabajo. ¿Sí? Estas son las tres reglas que tenemos de la normalización. Ahora vamos a tener un archivo de Excel donde vamos a aplicar dichas reglas y las vamos a transferir a una base de datos en MySQL. Okay, empecemos entonces. Acá tenemos un archivo de Excel. Okay. En este archivo de Excel lo que debemos hacer es normalizar todos los datos que nosotros tenemos acá. Comenzando por, nos dice que debemos utilizar claves externas, evitar duplicidad y evitar que las columnas realicen el mismo trabajo. En este caso lo que vamos a hacer es separar lo que es esta parte, que sería la parte de datos del cliente, y esta parte que serían los datos del asesor o el vendedor. Y estas de acá son columnas que están realizando el mismo trabajo, que en este caso son productos. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces primero separando las tablas. En este caso vamos a copiar estos datos. ¿Sí? Vamos a copiar todos los datos de acá. Vamos a crear una nueva hoja. Vamos a pegar los datos. Le vamos a cambiar el nombre. Acá le vamos a poner vendedores o asesores, no importa. En este caso, esta ya tiene una llave primaria, ¿sí? Que todas las tablas deben tener una llave primaria para poder ser identificadas y poder utilizarlas para una unión de tablas futura. ¿Sí? Ya tenemos nuestro código. Pero ¿qué pasa? Aquí existen datos repetidos, entonces también vamos a aplicar lo que es la duplicidad de datos. Vamos a seleccionar todas las columnas, nos vamos a ir a la parte de datos y le vamos a dar en quitar duplicados. ¿Sí? Le damos en aceptar y nos quedamos con 8 datos. ¿Sí? Okay. Entonces, esta parte de acá de código asesor nos va a funcionar, ¿sí? Porque esta va a ser la llave foránea dentro de esta tabla. Lo demás lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque todo este código, ¿sí? Este código que tenemos acá, toda la información de este, nosotros lo tenemos en otra tabla, ¿sí? Entonces, esta parte de acá, ahí la dejaríamos, ¿sí? Luego, vamos a tomar la información de acá y también vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver qué columnas son las que tienen duplicidad de datos y le vamos a crear una nueva tabla y le vamos a colocar un código. En este caso sería solo la parte de sucursal. ¿Sí? Creamos una nueva tabla. Entonces aquí ya tenemos lo que es sucursales. ¿Sí? Ahora vamos a copiar la información de sucursales. Pero si nos damos cuenta acá, esta parte de dirección depende de esta. Entonces es otra regla que nos dice la normalización, ¿sí? Tablas dependientes. ¿Sí? Esta información depende de esta. Entonces, como tal, vamos a copiar ambas columnas, ¿sí?
Vamos a copiarlas y las vamos a llevar a la nueva. Vamos a quitarle duplicados, ¿sí? Y le vamos a colocar un código sucursal. Código en este caso sería la llave primaria de esta tabla. Recordemos que las llaves primarias deben ser únicas y no deben repetirse, ¿sí? En este caso le voy a colocar estos códigos, ¿sí? También podemos colocarle 1, 2, 3 y 4, o los códigos que nosotros queramos siempre y cuando no se repita. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar los datos en la otra tabla zapaterías por el código. En este caso, esta parte de acá de dirección ya no nos serviría. La vamos a eliminar y la que nos serviría ahora es esta, ¿sí? Entonces aquí vamos a empezar a reemplazar por tienda 1. Tienda 1 tiene el código 44, ¿sí? Lo reemplazamos en todo. Luego vamos a tienda 2, ¿sí? Y la tienda 2 tiene el código 22. Nuevamente reemplazamos en todo. Tienda 3, que tiene el código 11. Por último, tienda 4, que tendría el código 33. Ahora, esta ya no tiene el nombre de sucursal. ¿Por qué? Porque ahora sucursal lo tiene acá y la dirección lo tiene acá. Entonces, ¿qué es lo que ocupa ahí? Sería el código sucursal, ¿sí? De esta manera vamos normalizando nuestra base de datos, ¿sí? Okay. Ahora, lo que vamos a hacer es la regla de atomicidad, que en este caso sería colocar un solo dato en una sola columna. En este caso lo vamos a aplicar para lo que es nombres y apellidos, ¿sí? Vamos a colocar una columna para el primer nombre, para el segundo nombre, tercer nombre si lo tuviera, ¿sí? Y lo mismo con los apellidos. Entonces vamos a insertar, ¿sí? Vamos a tomar esta columna de nombres y vamos a poner el texto en columnas, ¿sí? Le damos ahí en delimitados y le vamos a dar por espacios. Le vamos a finalizar. Okay, dice que hay datos que van a reemplazar. Vamos a agregar otra columna, ¿sí? Vamos a hacer el nuevo proceso. Okay, espacio, finalizar, ¿sí? Si nos dimos cuenta, lo que pasaba era que tenía una columna que iba a reemplazar datos, que en este caso sería esta de acá, ¿sí? Si yo le hubiera dado en aceptar, me hubiera eliminado todo esto para dejarme únicamente esto. Ahora solo nos queda arreglar porque algunos nombres pues llevan un espacio entre el nombre. Entonces aquí sería Flor de María. Eliminamos esta de acá. Eliminamos aquí de Los Ángeles y eliminamos acá tenemos otro. Eliminamos. Oh,
Aquí nos topamos con que este sí tiene un tercer nombre, entonces lo vamos a dejar ahí. Y vamos a editar, vamos a renombrar los encabezados, que aquí sería primer nombre. Siempre que lleve un espacio al encabezado debemos ponerle un guión bajo para el espacio, nunca dejarle solo el espacio en blanco, ¿sí? Acá le vamos a poner segundo nombre y tercer nombre. Eliminamos entonces esta columna y vamos a hacer el mismo proceso con apellidos, ¿sí? Vamos a tomar acá, vamos a darle texto en columnas, ¿sí? El mismo proceso por espacios. Oh, aquí nos vuelve a dar el mismo problema. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle otra columna y volvemos a realizar el proceso. Ahí está. Y volvemos nuevamente a arreglar lo que en este caso tiene un espacio de más para nosotros, ¿sí? Son iguales, así que vamos a copiar, ¿sí? Y de acá vamos a copiar y trasladar esto para acá. Aquí es de la cruz. Entonces vamos a eliminar las columnas que tenemos de más. Y vamos a editar los encabezados también, que en este caso sería primer apellido y este segundo apellido. Este proceso también debemos hacerlo en la tabla acá de vendedores, ¿sí? Okay. Pero primero vamos a terminar con esta tabla. Entonces, acá ya tenemos todo este proceso. Ahora, ¿qué pasa? Estas columnas de acá, llamadas productos, están realizando el mismo proceso. Como podemos observar acá, lo que dice productos tiene un precio, lo mismo que está de acá y está de acá. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Estas columnas de acá están realizando el mismo proceso. Entonces, para poder normalizar, lo que vamos a hacer es llevarnos este contenido a una nueva hoja, ¿sí? Lo vamos a pegar acá y vamos a comenzar a normalizar. Acá le vamos a poner un código producto, ¿sí? Código producto, ¿sí? Y entonces toda esta fila de acá pasaría a tener el código número 1, ¿sí? Número 1.
Pero aparte de eso, vamos a tener que copiar entonces nuestro código de factura, ¿sí? En este caso sería esta columna de acá, ¿sí? Esta columna de acá la pegaríamos ahí, ¿sí? Entonces, esta parte de acá sería la que iría en esta columna, ¿sí? Esta de acá, lo que sucede es que vamos a tomar toda la columna. Toda esta parte de acá. Copiar. Vamos a cortar y la vamos a pegar acá. En la parte de abajo. Y esta pasaría a ser número 2. Y lo mismo, tendremos que volver a copiar el código de la factura y pegarla acá, de abajo. ¿Sí? Hacemos el mismo proceso con esta columna de acá, que sería la columna número 3. ¿Sí? Perdón. ¿Sí? Lo vamos a cortar y lo vamos a pegar acá. Y este pasaría a ser el código número 3. De igual manera copiamos este código nuevamente, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? Volvemos a pegar en la parte de abajo y realizamos el mismo proceso con la columna que nos hace falta, que sería la columna número 4, ¿sí? Pegamos en la parte de abajo y esta sería la número 4, ¿sí? De igual manera volvemos a copiar esta parte de acá, ¿sí? ¿Sí? Copiamos y pegamos, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Estos de acá no nos van a funcionar, así que los vamos a eliminar. En total, todas las columnas que llevan un total, una suma de estos, sí, suma de estas de o operaciones matemáticas, se omiten en este caso, entonces la vamos a eliminar y nos quedaría esto de acá. Acá le vamos a agregar un código, ¿sí? Código factura producto. Esto es solo para llevar un control de los datos que nosotros tenemos acá. Vamos a iniciar con 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, nosotros para poder facilitar la búsqueda, entonces, de esta manera, podemos decir que necesitamos los productos de la factura esta de acá. Entonces filtramos y como podemos observar, son 4 productos y estos son los productos, ¿sí? De esta factura, ¿sí? De esta manera nosotros estamos evitando el aumento de columnas, ¿sí?
que en este caso nos recomienda, bueno, en este caso la normalización dice que aumentemos en registros y no en columnas, que es lo que nosotros hicimos acá. Entonces ahora esta parte de acá se va a llamar factura producto. La parte de clientes, vamos a poner acá clientes. Nos quedaría de esta manera esta tabla, ¿sí? Luego tenemos la parte de facturas, que la vamos a correr atrás. Sucursales, ¿sí? Que esta es una tabla dependiente de lo que es clientes, ¿sí? Luego vendedores, que también es una tabla dependiente de lo que, perdón, vendedores, que es una tabla dependiente de lo que es clientes, ¿sí? Y factura producto, que es una tabla dependiente de clientes de igual, ¿sí? Entonces, esto sería la normalización de datos. Ahora lo que vamos a ver sería la creación de la base de datos con DDL, ¿sí? Para eso necesitamos utilizar lo que es XAMPP. En este caso yo voy a utilizar XAMPP y Workbench, ¿sí? Voy a utilizar el código en Workbench y voy a actualizar en PHP para ir viendo cómo se van ejecutando los cambios que vamos realizando y la creación de cada tabla que vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a crear las bases de datos con lo que es DDL. En este caso vamos a crear primero lo que son las tablas vendedores y sucursales. ¿Por qué? Porque estas tablas son dependientes, perdón, estas son independientes, ¿sí? Vendedores y sucursales. Pero para luego crear la tabla de clientes que es dependiente de estas dos. Entonces, para poder crear esta, tendría que tener primero la de vendedores y la de sucursales. Entonces, vamos a comenzar primero con la de sucursales. Okay. Acá ya tengo el código para crear la base de datos, que es Create Database. ¿Sí? El nombre de la base de datos que le vamos a colocar. Character Set, que son los caracteres que va a utilizar. ¿Sí? Que sería toda esta parte de acá. Entonces, para ejecutar en Workbench, simplemente nos vamos a colocar con el cursor en la parte final de la línea de código y le vamos a dar en este icono para ejecutar únicamente esta línea de código. Entonces, le damos clic encima y podemos observar que se crea la base de datos. Para observar la base de datos, simplemente le vamos a dar en actualizar acá. ¿Sí? Y como podemos darnos cuenta, acá ya está creada la base de datos. Ahora vamos a utilizar esta base de datos, ¿sí? Y vamos a darle use de 2020 bajo punto y coma y vamos a ejecutar, ¿sí? Esta línea de código es para decirle a Workbench o a MySQL que vamos a utilizar esta base de datos. Vamos a crear entonces la tabla vendedores que tiene código asesor, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, teléfono y el email, ¿sí? Entonces vamos a crearla diciendo create table, perdón, sí, create table. El nombre de la tabla que en este caso se llama vendedores. Abrimos y cerramos paréntesis, coma. Y empezamos a colocar los campos, que en este caso el primero es código asesor. Que es un entero de, vamos a colocarle 8 caracteres, ¿sí? Vamos a decir que es nuestra llave primaria. No tiene que ser nula, ¿sí? Coma y continuamos con el siguiente que sería primer nombre. Va a ser un varchar de 35 caracteres. Luego continuamos con segundo nombre.
varchar de 35 caracteres. Luego tenemos lo que es el primer apellido y el segundo apellido. También va a ser un varchar. Le vamos a colocar igual 35 caracteres. Segundo apellido. Varchar de 35 caracteres. Y luego tenemos lo que es el teléfono, ¿sí? El teléfono son 8 dígitos que nosotros vamos a utilizar, entonces sería teléfono, va a ser un small int de 8 caracteres que son los que vamos a utilizar. Y por último quedaría el email, que sería un varchar de 50 caracteres. Con esto ya creamos nosotros nuestra primera tabla, que sería la de vendedores. Para poder ejecutar este código tenemos que colocarnos al final de toda la sentencia que vamos a ejecutar. Si podemos observar acá, está la línea que nos guía hasta el final de donde debemos ejecutar este bloque de código nada más. Entonces nos colocamos al final con el cursor, le damos clic y podemos observar que se creó correctamente la tabla. Va a ser el mismo proceso para crear la tabla de sucursal. Aquí ya tenemos el código de lo que es la tabla de sucursales. Como podemos observar, es lo mismo que nosotros tenemos en nuestra hoja de Excel. Que es lo que tenemos acá, código sucursal. Le estamos diciendo que este dato va a ser nuestra llave primaria de esta tabla, el nombre y la dirección. Igual le vamos a dar en ejecutar y se ejecuta correctamente. También ya tengo adelantado lo que es el código de la tabla de clientes, que en este caso sería el código de factura, que va a ser nuestra llave primaria. Código factura, fecha, NIT, primer nombre, segundo nombre, tercer nombre, primer apellido, segundo apellido y el teléfono. Lo tenemos acá. Pero me hacen falta dos datos aún, que serían código sucursal y código asesor. En este caso, estas son la relación que va a tener la tabla de clientes con la tabla de sucursales y la tabla de vendedores. ¿Sí? Vamos a agregar entonces primero lo que es el código asesor. ¿Sí? Vamos a pegar acá y vamos a agregar el código sucursal. Ahora vamos a crear entonces las relaciones entre tablas. Para eso debemos escribir el siguiente código. Constraint, le vamos a dar un nombre a la relación que vamos a crear. En este caso vamos a utilizar primero el de código asesor. Entonces le vamos a poner asesor, que hace referencia a la llave foránea. Key. En este caso nuestra llave foránea es código asesor. Entonces lo vamos a copiar, lo vamos a poner entre paréntesis. ¿Sí? Luego la palabra reference, que nosotros nos estamos refiriendo a la tabla que vamos a utilizar o la tabla que va a hacer relación con nuestra tabla de clientes. En este caso sería la tabla de vendedores. ¿Sí? Entonces sería vendedores. La llave primaria de esta sería la misma. ¿Sí? Código asesor. Vamos a actualizar en cascada. Eliminar en cascada. Es el mismo proceso para crear la relación de código sucursal. En este caso acá nuestra llave foránea es código sucursal, haciendo referencia a la tabla sucursales
La llave primaria de esta tabla es la misma que tenemos acá. Actualizamos en cascada. Y eliminamos en cascada. Entonces aquí ya tenemos la relación de estas tablas. Vamos a ejecutar y nos vamos a ir a phpMyAdmin para observar que el código que nosotros creamos se está creando correctamente. Vamos a irnos a la parte de phpMyAdmin. Bueno, ya estando acá en phpMyAdmin, vamos a ubicar nuestra base de datos que creamos, que en este caso sería esta. Vamos a seleccionarla y nos vamos a ir a esta pestaña de más. Vamos a ir a la parte de diseñador. Y como podemos observar, las tablas que nosotros creamos ya están acá. ¿Sí? La tabla sucursales y la tabla vendedores. Y esta es la relación que nosotros hicimos. ¿Sí? Le estamos diciendo que la llave primaria de la tabla de vendedores pasa a ser llave foránea en la tabla de clientes. De igual manera sucede con la tabla de sucursales. Pasa a ser llave foránea en la tabla de clientes. ¿Sí? Ahora nos falta crear una última tabla, que es la de facturas productos. ¿Sí? Entonces la vamos a crear en Workbench. Vamos a decir create table. Y esta tiene un código factura producto. Esta va a ser la llave primaria. No va a ser un tipo entero de 8 caracteres. ¿Sí? Luego tenemos lo que es el código de factura. Recordemos que este código de factura es el mismo que nosotros tenemos acá en nuestra tabla de clientes, así que solo lo vamos a copiar. Luego tenemos lo que es el código de producto. Pero también de 8 caracteres. Luego tenemos lo que es producto y precio. Producto que va a ser un varchar, 35 caracteres. Y luego está precio. Este le vamos a dar que sea de tipo double. ¿Sí? Tenga máximo 5 caracteres enteros y 2 decimales. ¿Sí? Para terminar esta parte de acá, necesitamos hacer una relación aún porque tenemos acá utilizando el código factura que es de nuestra tabla de clientes. Entonces tendríamos que hacer entonces la relación. Para eso volvemos a realizar el mismo código. En este caso le vamos a poner la parte de código de factura. En este caso nuestra llave foránea sería acá código de factura. Haciendo referencia a nuestra tabla clientes. Con la misma llave foránea. Vamos a actualizar en cascada.
y eliminar también en cascada. Entonces vamos a ejecutar ahora el código. Nos hace falta una. Vamos a ejecutar el código para que se cree la relación de esta tabla con nuestra tabla de clientes. Vamos a ir nuevamente a PHP MyAdmin, vamos a actualizar. Vamos a ir a la parte de acá y le vamos a decir que muestre los ocultos. Como podemos observar, se creó nuestra tabla de facturas productos, que en este caso también tiene relación con nuestra tabla de clientes. Entonces de esta manera nos quedaría a nosotros nuestra base de datos normalizada y creada con DDL. Bueno, ahora lo que vamos a hacer entonces es guardar estas hojas de Excel como archivos CSV para poderlas subir a nuestra base de datos en MySQL. Vamos a guardar entonces hoja por hoja, ¿sí? Para que sea una tabla cada hoja. Entonces vamos a ir a la parte de archivo. Vamos a guardar como. Entonces ahora vamos a guardar nuestro documento. En este caso vamos a ir al escritorio. Vamos a crear una nueva carpeta. Le vamos a poner ejemplo. Dentro de esta carpeta vamos a guardar nuestras hojas para luego facilitarnos el subirlo a la plataforma. Entonces vamos a eliminar acá y esta sería nuestra tabla de clientes, ¿sí? Vamos a guardar como CSV, ¿sí? Este de acá. Entonces lo vamos a guardar. Nos dice que el archivo no es compatible. Le damos a aceptar, le damos sí. Y hacemos el mismo proceso para las siguientes hojas. Que sería archivo, guardar como. ¿Sí? Ahora vamos a guardar nuestra tabla de vendedores. Le damos guardar como. Ponemos el nombre de vendedores. Guardar. Aceptar. Y por último, nuestra hoja de facturas productos. Guardamos entonces. Le damos aceptar. ¿Sí? Y ahora nos vamos a ir a lo que es PHP MyAdmin. Vamos a seleccionar nuestra base de datos. Y vamos a ir subiendo los archivos conforme se crearon las tablas. Recordemos que si ponemos primero el archivo de clientes, nos daría un error. ¿Por qué? Porque clientes tiene tablas, es una tabla dependiente de quién, de la tabla de sucursales y de la tabla de vendedores. En este caso vamos a utilizar primero la tabla de vendedores. Vamos a ir a la parte de importar. Vamos a seleccionar el archivo. Esperamos a que cargue. ¿Sí? Que se llama... Okay. Ejemplo base de datos. ¿Sí? Entonces vamos a subir primero lo que es vendedores. Le damos en abrir. ¿Sí?
vamos en este caso a omitir la primera línea. ¿Por qué? Porque la primera línea de acá, recordemos que tiene nuestro encabezado y esto no es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos a partir de estos datos. Entonces, por esa razón, omitimos la primera línea, ¿sí? En este caso, nuestras columnas están separadas por punto y coma, ¿sí? Eliminamos esta parte de acá y le vamos a dar en continuar. Ya están los datos cargados de nuestra tabla, que en este caso sería vendedores, y hacemos el mismo proceso para las demás, que en este caso sería la de sucursales, que es la que vamos a importar. Hacemos el mismo proceso, seleccionamos nuestro archivo, que sería sucursales. Sí, omitimos también la primera línea. Nuestro archivo está separado por puntos y comas, bueno, perdón, punto y coma. ¿Sí? Vamos a dar en continuar. Como podemos observar acá, entonces ya nos insertó toda esta información que teníamos en la parte de sucursales. Bueno, entonces ahora vamos a insertar los datos de la tabla de clientes, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar clientes, vamos a importar. Vamos a seleccionar nuestro archivo. Que serían nuestros datos de clientes, ¿sí? Vamos acá a colocar punto y coma, eliminamos esto de acá y esperamos a que carguen nuestros datos. Ahora nos dice importación ejecutada exitosamente y nos dice que son 244 consultas, que en este caso son los datos que nosotros insertamos. Entonces vamos a verificar. Y aquí tenemos, ¿sí?, los datos que nosotros insertamos. Ahora vamos a ir a la parte de factura productos, que sería la última tabla que nosotros debemos agregar. De la misma manera vamos a ir a importar, seleccionamos el archivo, facturas productos, les damos a abrir, punto y coma. Acá no le estoy dando a omitir, ya que estas dos tablas les eliminé el encabezado. Entonces, a partir del primer registro sí me funcionan, a diferencia de las otras que le estaba diciendo omitir el primer registro. En este caso no, porque el archivo de Excel no tiene encabezados. Entonces le damos en continuar y esperamos a que cargue los datos. Bueno, entonces la importación dice que fue ejecutada exitosamente. En este caso son 976 consultas, que esta es la tabla que más datos tiene. Recordemos que aquí omitimos, bueno, más bien arreglamos la tabla para quitarle columnas y agregar registros. Entonces por esa razón tenemos 976 registros. Entonces si revisamos en nuestra base de datos, podemos verificar los datos que tenemos acá, ¿sí? Tenemos 244 en la de clientes, 976 en facturas productos, 4 en sucursales y 8 en vendedores. De esta manera es como nosotros importamos los archivos de Excel normalizados a una base de datos en MySQL. Espero que el video les sirva.